Hola, estamos ya en la segunda clase del ciclo de este año, del curso de Literatura, Mitología, Religión, Antiguo Oriente Medio. Recordemos que estamos, en este caso, estamos hablando de símbolos sagrados eh, y vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Entonces, símbolos sagrados, el título del tema que vamos a desarrollar este año. Dos palabras muy importantes. Cada una tiene lo suyo, tiene su complejidad. A las dos las conocemos, pero juntas arman algo mucho mayor de lo que cada una de ellas corresponde, ¿no? Eh, Tenemos que ir tratando de incorporar elementos para poder abordar esta pequeña frase, ¿no? Este pequeño título, de una manera profunda, lo más profunda que podamos, o por lo menos, aunque no lo podamos abordar, poder tener presente de que se tratan de cuestiones muy profundas que muchas veces superan las expectativas que nosotros tenemos al respecto, hasta que no nos ponemos a estudiar detenidamente los por qué, las tramas internas de este tema, por ahí no podemos percibir la profundidad que tienen. Para empezar, para empezar, vamos a trabajar algunos símbolos que por ahí estamos acostumbrados a ver en mayor o en menor medida. De todas maneras, son elementos simbólicos. Nuestra cultura está cargada de símbolos, cargada de símbolos, o sea, de símbolos auténticos y de símbolos construidos desde lo comercial, desde la publicidad o desde las identidades también, ¿no? Pero son símbolos que son conscientemente diseñados. Pero hay otros símbolos que son mucho más profundos, que van a otro lugar y que vienen particularmente de otro lugar, ¿no? Con otro tipo de funciones. Vamos a tratar de ir diferenciándolos, si bien tienen elementos en común, eh, con esto que vamos a ver, vamos a tener una primera aproximación sobre la problemática, ¿no? Y vamos a darnos cuenta de cuán profundo puede llegar a ser esta cuestión de los símbolos o la simbología, el estudio de la simbología, como lo acabamos de mencionar. Vamos a empezar por la primera que tenemos, la primera imagen, es sería el logotipo de McDonald's, muy conocido, mundialmente conocido, ¿no? Este es un logotipo que se diseñó a partir de elementos psicológicos, ¿no? Esto justamente es de una época en donde la psicología empezaba a tener mucho auge y mucha penetración dentro de lo que era la percepción y eh, eh, cómo, digamos, influir en la gente para que consuma un determinado producto. Entonces, se dice que el diseñador, cuando se le planteó la posibilidad de hacer el emblema, lo que va a ser el emblema de la marca, se inspiró en los arcos que tenían los primeros negocios de McDonald's. Entonces decidió poner que esos arcos formaran parte de la M. Eh, Después hubo una elección por un tema de impacto, de contraste, entre el amarillo y el rojo. Pero luego se empezó a tratar de justificar eso. Entonces muchos justificaron con que eh, eh, el amarillo es el amarillo de la mostaza y el rojo es el rojo del ketchup, dos ingredientes fundamentales en lo que la marca proponía, pero probablemente sea una justificación posterior, cosa que pasa mucho
pasa mucho con los símbolos actuales, ¿no? Un símbolo se impone, se impone comercialmente, popularmente, y después se le empiezan a buscar los justificativos de que qué significa y demás, pero muchos aparecen como una cuestión netamente de diseño. De todas maneras, de todas maneras, eh, digamos, este símbolo de la marca tuvo mucho futuro y se lo distingue, es muy impactante, es muy fácil de, de distinguir, no se lo puede confundir fácilmente. Un momentito que quiero ver. Bueno, y como les decía, tuvo mucho éxito. El segundo que vamos a ver es este que está abajo, archi conocido también, es el de la marca Mercedes-Benz. El de la marca Mercedes-Benz está basado en una especie como de expectativas que tenía Daimler, Gottlieb Daimler. Gottlieb Daimler es el fundador de la empresa. Em, Antes de que sea Mercedes-Benz la empresa, Daimler había de alguna manera utilizado de manera informal, porque Daimler muere en el 1900 y en el 1909, si mal no recuerdo, la empresa adopta la estrella. Sin embargo, hay una postal en donde él escribe a la mujer y marca el lugar donde está con la estrellita. Y él había agarrado el tema de la estrella porque según él, en algún momento sus motores, porque él diseñaba motores y vehículos, ¿no? Pero básicamente el motor de él iba a servir para dominar de alguna manera, justamente, tiene dos puntas para abajo, una sería la tierra, la otra sería el agua y la otra sería el aire. El motor se iba a diversificar, iba a tener tanto éxito su empresa que iba a dominar esos lugares con el movimiento de su motor, con vehículos que estuvieran en esos medios. Luego, en el 26 se une con Carl Benz, que desarrollaba también vehículos, pero para carreras, y forman junto la Daimler-Benz, ¿no? Eh, hay una anécdota que un ya muerto Daimler, un funcionario de la empresa llamado Jelinek, compra, la empresa ya está en un estado bastante bajo, había decaído mucho, y este hombre decide invertir en la empresa pidiendo una cierta cantidad de vehículos. No recuerdo cuántos eran como 30 o 40 vehículos, no recuerdo bien el número, pero una gran cantidad de vehículos de carrera, autos de carrera, eh, pero exige que se le ponga el nombre de la hija. Por eso, y la hija se llama Mercedes, por eso la empresa incorpora el nombre Mercedes. Y bueno, con la unión de Benz resulta después la famosa Mercedes-Benz. Este aro que tiene apareció después, ¿no? Al principio es nada más que la estrella. Y después cuando se une con Benz, aparece la corona de laureles alrededor de la estrella, porque Benz era un gran ganador de carreras, ¿no? Por eso la corona de laureles. Y después se volvió a la síntesis en que esa corona de estrellas, de corona de laureles, se transforma definitivamente en el aro símbolo de la empresa. Como ven, es un símbolo construido a partir de la racionalidad, de una lógica idealizada de lo que iba a ser el motor, de lo que iba a ser la empresa y demás. Otro símbolo es el símbolo que tenemos acá arriba, un jeroglífico llamado Ang. Ang es una palabra egipcia que significa vida, y este símbolo es precisamente el símbolo de la vida. Es la vida con mayúscula, digamos, no de la vida solamente, sino que de la vida y de la muerte, el gran espectro de lo que era la vida considerada en la antigüedad. Y la vida la tenían los dioses, por eso los dioses egipcios tienen esta cruz que se llama cruz ansada, porque tiene como una asa como para agarrarla. De hecho, muchos dioses la agarran de esa manera. Los dioses la administran, los dioses administran la vida guión muerte.
la vida en totalidad, incluida la vida en el más allá. Por eso, este símbolo es portado por ciertos dioses en calidad de portadores de la vida, o en todo caso, dadores de la vida, administradores de la vida y de la muerte. Tenemos otro símbolo, que es este plato de comida, ¿no? Este plato de comida es el famoso bistec con papa frita. Un pensador francés, Barthes, eh, hizo un estudio sobre el tema de los mitos y estableció que los mitos no eran solo elementos de la antigüedad, era un evento que ya se venía trabajando. Barthes lo desarrolla, ¿no? Desarrolla, tiene un libro que se llama Mitologías, que tiene una cantidad de mitos actuales, o actuales de su época, pero son de nuestro tiempo, ¿no? De los tiempos actuales, no de la antigüedad. Entonces dice que prácticamente todo lo que nosotros hacemos, desde un gesto, una comida, la ropa que llevamos, ciertas actitudes que tenemos y demás, forman parte del bagaje mitológico que tenemos en la actualidad. Y él dice que el bistec, el bife con papa frita es un mito francés. Y, está dentro de la mitología francesa. ¿Por qué? Y porque dice que es un plato popular, que lo comen toda la sociedad francesa. Y por el otro lado, tenemos el tema de ellos comen los bifes con mucha, medio crudo, así, con mucha sangre, ¿no? Cosa que también los porteños creo que lo comen así. Nosotros acá en Rosario los preferimos un poco más seco, ¿no? Eh, y, y por el otro lado, la papa, el bife jugoso y la papa. Él lo basa en que eso, se basa en el hecho de que eso tiene una profundidad simbólica, porque tenemos la sangre, por un lado, lo vital de la vida, y por el otro lado tenemos la papa, que estaría significando la tierra, el lugar de la tierra. Entonces, un alimento total, un alimento totalizador. Los franceses lo tienen como un plato nacional, como nosotros teníamos cuando podíamos comer asado, el asado era el plato nacional, ahora nos ha quedado un poco relegado, ¿no? El asado de los domingos. Pero bueno, es más o menos así. O como tienen, por ejemplo, los brasileños la feijoada. La feijoada es un plato que se hacía eh, en los siglos anteriores, pero era justamente el plato de los esclavos, porque era todo lo que sobraba de la gente rica, comía y lo otro lo dejaba, ¿no? Entonces los esclavos se alimentaban con eso y mezclaban las cosas, y de ahí sacaron la feijoada con restos de comida. Se formalizó en varias recetas de feijoada, que hay varias formas de hacer la feijoada, pero es un plato popular, lo comen tanto los ricos como los pobres, porque lo hacen de diferentes maneras. Es un plato muy interesante. Bueno, sería más o menos eso, ¿no? A través de la comida, simbolizar un lugar, una identidad. Y eso es lo que trata de demostrar parte en todos estos mitos actuales, que, por ejemplo, después habla de, de un negro con una bandera francesa, detrás, un negro, una persona negra con vestido de militar, una foto, por ejemplo, que seguramente él ha visto, y como si fuera una contradicción, porque los negros eran sometidos en África por los franceses, y cómo la misma proceso de generar mitos transforma eso en una imagen cotidiana, en una imagen aceptada. Él hace el estudio después de los mitos, en el libro, en la parte media final, todo un estudio, y lleva el mito al nivel del lenguaje, que es algo que vamos a ver la clase que viene. No específicamente tal vez de Barthes, pero sí vamos a meternos un poco más en profundidad con el tema del lenguaje. Otro de estos emblemas muy conocidos es el del Partido Comunista, que es el que tenemos acá, ¿no? La Revolución Comunista. En Rusia tenemos una estrella de 5 puntas, la hoz y el martillo. Eh, las interpretaciones, algunas son directas y muy intencionadas, y las otras son un poco más
compleja en el sentido que son más duditativas, hay varias versiones. Por ejemplo, una bastante clara es el martillo y la hoz. ¿Por qué? Y porque el martillo significa a los obreros industriales, y la hoz significa la gente que trabaja en el campo, a la gente que tiene esa vida agrícola. ¿Y por qué? Y porque el marxismo que adoptan en Rusia es un marxismo que tiene que estar transformado, no es el marxismo de Karl Marx directamente, sino que Lenin lo transforma a la condición de Rusia en ese momento. Recordemos que el marxismo no está diseñado para un país que tenga base agraria, sino para un país de base industrial, un país industrializado, donde los obreros comparten un tiempo y actividades dentro de una fábrica y ahí establecen contacto, intercambian ideas y pueden organizar huelgas, por ejemplo, o medidas de fuerza y pueden pensar que una vez los obreros van a llegar a ser gobierno. En cambio, en el campo la gente trabaja dispersa y en distintos momentos del año, no se trabaja de manera continua en el campo. Las tareas rurales no son del mismo carácter. Entonces, ¿cuál era el problema que tenía Lenin para llevar la idea marxista a Rusia? Era poder producir una revolución. ¿Y cómo va a producir una revolución si Rusia tenía 80 y pico por ciento o tal vez más de gente que trabajaba en el campo? Era un país de base agraria en ese entonces. Había que producir una industrialización apresurada, rápida, forzada, y eso fue uno de los grandes problemas que tuvo la Revolución Rusa, ¿no? Formar ese cuerpo de personas que iban a poder llevar adelante la revolución. Entonces acá se ve justamente la unión entre los elementos del campo y el martillo, que es los que representan a los trabajadores urbanos de la fábrica. Justamente ese emblema es un problema, esa parte del emblema es un problema a resolver, ¿no? Después tenemos el rojo y la estrella de 5 puntas. Ahora, la estrella de 5 puntas está muy discutido porque es una estrella antigua. De todas maneras, hablan de los 5 dedos de los trabajadores, ¿no? Otros hablan de los 5 continentes donde se podían expandir la revolución, ese carácter expansivo de la revolución iba a abarcar eso. Bueno, hay diferentes ideas al respecto, pero me parece que todas quieren justificar el hecho de que ahí haya una estrella. El color rojo es muy interesante, porque el color rojo simboliza al comunismo en la actualidad. Pero ¿qué pasa? El color rojo aparece en la Revolución Francesa y Vasco, por el lado vasco, tiene un libro muy, muy interesante sobre imaginarios sociales que habla sobre el tema, hace un análisis sobre el tema de la bandera, ¿no? Eh, la bandera, el color rojo aparece como un emblema importante en la Revolución Francesa, pero está relacionado con la ley marcial y que es relacionado con el Estado en ese momento que reprimía las revueltas de la gente que sufría, ¿no? Había muchas revueltas en París populares y la gente que estaba al mando, dominando la situación, empleaba una bandera roja para reprimir, porque tenía que ver de alguna forma con lo marcial. Marte es un planeta rojo, si uno lo puede ver de noche, lo ubica, Marte es fácil de ubicar porque es rojo, y tiene que ver con eso, con una bandera de represión. Sin embargo, los jacobinos después la toman, este sector que estábamos hablando, los jacobinos la toman y dan vuelta el significado. Adoptan el rojo, pero lo dan vuelta. Dicen que es la sangre de los mártires derramada. Entonces, es como que aparentemente pasa por ese lado a la Revolución Rusa. Es la muerte de los trabajadores que se derrama buscando estar alejado de la opresión, en contra de la opresión. Como vemos, más allá de que hay ciertos elementos eh, que pueden llegar a ser profundos, la mayoría de estos símbolos son diseñados, ¿no? Son de estos símbolos que tenemos en la actualidad, son diseñados con un propósito o para querer simbolizar algo.
Dejé para lo último esta catedral, es la catedral de Ulm en Alemania, y fue la catedral, la catedral más alta, el edificio religioso más alto, hasta el año pasado. Hasta no recuerdo que si en octubre, o por ahí, septiembre, octubre, se le puso una punta a la catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, la catedral de Gaudí, y esa terminó siendo más alta que esta. No recuerdo bien, pero creo que tiene 157 metros. Es una sola aguja, una catedral de una sola aguja. Y bueno, está todo un símbolo. ¿Cuál es el tema? Sí, las catedrales tienen muchos símbolos, ¿no? Las catedrales son enciclopedias de piedra, como decían, ¿no? Cada aspecto de la catedral tiene un símbolo que explica, que en una época se utilizaba justamente como una especie de elemento didáctico, la mayoría de la gente no sabía leer, tampoco la iglesia tenía pretensiones de que accediera a los libros que leyera, todo lo contrario, y se lo utilizaba para adoctrinar, de alguna manera, de manera pedagógica. Cada aspecto tenía. Y la punta, por supuesto, que se decía que era llegar al cielo. Algo curioso porque justamente en la Biblia se condena la idea de llegar al cielo en el mito de la Torre de Babel. Pero bueno, cambiaron los tiempos y es un símbolo de llegar al cielo, no es llegar al cielo concretamente, ¿no? De todas maneras, el símbolo debajo de ese conjunto de símbolos, el símbolo fundamental es la altura, el poder elevarse del nivel de la tierra. Ese es el símbolo, el montículo, la montaña sagrada. La montaña sagrada es donde aparece el universo, el ombligo del mundo. Ahí aparece sobre un montículo o sobre una montaña más alta o sobre un monte, depende de las culturas, lo han desarrollado de distintas maneras. Y esto es común digamos, en casi todas las culturas del mundo para no pecar, ¿no? En la mayoría de las culturas del mundo hay una idea de elevación originaria. El universo o el Dios aparece de golpe en un montículo o en una montaña y eso te transforma en sagrado. De ahí el tema de los altares y todas estas cosas que van para arriba. Sí, ustedes dirán, sí, hay altares que son huecos, sí, sí, también los hay, pero generalmente se busca la altura. Y de ahí el hecho de que existan cosas que se parecen a pirámides en distintos lugares del mundo también. Aunque de eso vamos a hablar después más adelante, eh, cuáles son las similitudes y las diferencias. Pero básicamente es esto, es un arquetipo que se llama, ¿no? Es un símbolo muy, muy profundo y que es común, aparentemente, de acuerdo con la línea simbólica, es común al ser humano, en realidad. Es muy distinto al resto de los símbolos que estuvimos viendo que son construcciones. Entonces, vamos a intentar definir por lo menos una primera aproximación. Esto lo vamos a ir desarrollando después. Y vamos a ir incorporando elementos y vamos a poder darnos cuenta de lo que Mircea Eliade, un historiador de las religiones rumano, que sentó las bases de todo este pensamiento. Es cita obligada, ¿no? Cuando uno intenta desarrollar estos temas. Dice, lo sagrado. El hombre entra en conocimiento de lo sagrado porque se manifiesta, porque se muestra como algo diferente por completo de lo profano. Para denominar el acto de esa manifestación de lo sagrado, hemos propuesto el término hierofanía, que es un término que él compone, ¿no? Y que es cómodo, puesto que no implica ninguna precisión suplementaria. Entonces, dice que, ¿por qué existe lo sagrado? Porque se manifiesta. ¿Se manifiesta dónde? Dentro del espacio cotidiano, dentro del lugar que la gente conoce, hay algo que va a sobresalir. Y eso que sobresale se considera que es sagrado, que es obra de divinidades o de algo de seres superiores, ¿no? Justamente pero lo que pasa es que cualquier cosa puede llegar a ser sagrada. Por ejemplo, una luz en un momento que aparece sobre una piedra puede despertar un, un interés por una persona, llamar la atención y puede ser considerada sagrada. Un animal
elementos del clima, una tormenta, por ejemplo, puede ser una manifestación sagrada de un dios que maneja las tormentas. Por supuesto que ciertos días del año son sagrados porque pasa algo que no es común el resto de los días, por ejemplo, los equinoccios, los solsticios, los eclipses. Pero ya, yo como le estaba diciendo, también puede ser una piedra, cualquier cosa. Entonces, el universo es un universo que está animado, por eso se llama animista a este tipo de diseño de universo, ¿no? Entonces, hierofanía era el término, ¿no? Hieros quiere decir sagrado y fanein significa manifestar, mostrar, aparecer. Entonces, es una irrupción de lo sagrado en un espacio profano. Esta palabra hieros también aparece mucho en muchas composiciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos de los jeroglíficos. Jeroglífico es la palabra como nosotros la trabajamos, ¿no? Los jeroglíficos egipcios, por ejemplo, ¿no? Pero es hieroglíficos, digamos, hieroglifos, quiere decir escritura sagrada. Esta palabra hieros aparece en muchas composiciones de palabras. Entonces dice, para aquellos que tienen una experiencia religiosa, la naturaleza en su totalidad es susceptible de revelarse como una sacralidad cósmica. Esto que les comentaba, cualquier cosa o toda la naturaleza puede ser sagrada, depende de las culturas, ¿no? El cosmos en su totalidad puede convertirse en una hierofanía. Todo el cosmos es una manifestación divina. Por eso los dioses existen, porque el cosmos está acá para demostrar que alguien lo hizo. Es como una manifestación de los dioses para marcar algún tipo de presencia. En clase trabajamos un poquito esto, vamos a ir rápidamente. Trabajamos algunas imágenes de Gestalt, buscando justamente eh, el engaño de los sentidos. Acá estamos viendo una imagen de una persona roja con ojos marcadamente celestes, pero en realidad, si ustedes prestan atención y tratan de sacarse el rojo de encima, se van a dar cuenta que los ojos son de color gris. Entonces hay un engaño. Lo mismo esto, podemos ver como una ficha, ¿no? Negra arriba y una blanca debajo. Pero si ustedes ponen el dedo en el medio, así, y cierran un ojo, se van a dar cuenta que las dos fichas son del mismo color. La, el pensamiento gestáltico o de la Gestalt, que es una escuela de psicología de principios del siglo XX, empezó a prestar atención a estos juegos de la percepción y estableció que justamente, por un lado, los sentidos nos están engañando, pero por otro lado, lo más importante es que el cerebro, cuando se percibe a través del sentido de la vista esto, trata de darle una explicación de alguna manera, trata de darle un sentido a las cosas. Esa es la palabra correcta. Intenta darle sentido. Todo lo que vemos nosotros tratamos de darle, a todo le tratamos de darle un sentido de acuerdo a nuestra propia experiencia perceptiva y a nuestra propia ideología. Entonces, acá tenemos una más, lo voy a pasar rápidamente. Si lo ven de cerca puede parecer Einstein, pero si ustedes entrecierran los ojos o se ponen muy lejos, aparece otra imagen. Se la dejo, lo ponen pausa después y exploran un poco el tema. Entonces, los sentidos nos están engañando por otro lado, pero por otro lado, la Gestalt quiere decir forma o cierre. Hay que darle, siempre se trata de dar un sentido a las cosas. En la clase hablábamos de la carita feliz tiene dos puntitos y una liñita curva, y nosotros vemos una cara ahí, pero no hay ninguna cara, en realidad son puntos y curvas que nuestra percepción, nuestra mente cierra eso como si fuera una cara. Tiene que darle sentido, no lo puede, inclusive es muy difícil verlo como un punto, otro punto, como dos puntos,
si uno trata de cerrar. De hecho, la pareidolia también una especie de forma en que se ven las cosas, ¿no? Esta idea de que las casas o los autos parecen tener caras, hasta los toma corriente tienen como una carita, ¿sí? Uno ve caras en todos lados. Bueno, ese tipo de fenómeno, la pareidolia, como yo les decía, también forma parte de la misma idea de que el cerebro trata de cerrar en cosas que uno conoce. Vamos a ver rápidamente el tema de la mitología, porque después lo vamos a volver a ver. La mitología, y me voy a adelantar, eh, la palabra mitología tiene que ver con esto, la palabra mito, ¿no? Con el origen de las cosas, con dioses, pero también con falsedad. Nosotros decimos esto es un mito. Vamos a derribar un mito cuando develamos una verdad sobre lo que estamos planteando, ¿no? Entonces, mito en ese caso, si el planteo nuestro es la verdad, el mito que derribamos era una falsedad. Entonces, también eso, ¿no? El mito también como un relato, como un cuento, ¿no? Pero a la vez también como una fantasía a partir de este mismo declaración de falsedad del mito, ¿no? También por eso una alegoría, decimos un mito para, que es el caso también el mecanismo que utilizan las parábolas de Jesús. Por ejemplo, Jesús explicaba la palabra del sembrador para después trasladarlo a las acciones humanas que se estaban desarrollando. Bueno, mentira, personalidad destacada. Habíamos hablado también de mitos, los mitos de Hollywood, como se le dice, ¿no? Y de algo irreal, a partir de lo mismo. Entonces, siempre citamos a Edgar Morin, que es un pensador francés, y él estableció, cuando estudiaba el pensamiento primitivo, eh, que el primitivo, después esto se puede trasladar también, por supuesto, a nosotros. Eso forma parte del curso, también tratar de trasladar conceptos que están aplicados para los estudios de pueblos primitivos o de pueblos actuales, pero que están en otro momento, en otra fase, y tratar de ver la posibilidad de que eso pueda ser trasladado a nuestro tiempo y a nuestro entorno. El pensamiento complejo dice que el pensamiento es unidual. ¿Qué significa unidual? Es uno y son dos, con dos aspectos, ¿no? Un aspecto es el empírico, técnico, racional, y el otro es el simbólico, mitológico, mágico. Y acá lo podemos diferenciar. Nosotros decimos hay que ser racional para tal cosa, y hay otros que dicen hay que seguir eh, a- a- al dictado del corazón, o mi corazón dice tal cosa, entonces yo voy a seguir mis emociones. Entonces lo tenemos bastante visto a esto, ¿no? El empírico técnico racional estaría relacionado con el logos y el simbólico, mitológico, mágico con el mitos. Pero resulta que tanto logos como mitos son palabras que están muy emparentadas en la etimología, en el origen, ¿no? Son dos palabras griegas y las dos significan relato. Pero el logos, con el tiempo, la palabra logos fue evolucionando con el tiempo en algo racional, que tiene que ver con un relato, pero basado en la racionalidad. Y el mito fue transformándose en una especie de fantasía, en un relato que no tiene que ver, que se aleja de la realidad. Morin establece este concepto de imaginario colectivo aproximadamente en los años 60 y dice que el imaginario colectivo son las representaciones que los grupos, ciertos grupos, se hacen para generar marcos de interpretación que van a definir todo lo que ese grupo puede percibir, ¿no? Por eso estas percepciones justamente marcan lo que es verdadero, lo que es falso, o qué valores hay que seguir, o qué valores no valores, por ejemplo, hay que descartar dentro del grupo. Y terminan siendo cuestiones también que tienen que ver con la identidad que se van formando, que se van haciendo los grupos. Eso lo podemos ver en los clubes o en ciertos grupos, ¿no? Que se inventan una historia inclusive anterior para legitimar ciertos valores que están defendiendo los grupos. Este mismo tipo de concepto después pasa por obra de Cornelius Castoriadis,
a, a concebirse como imaginario social. Es como una especie de ampliación de este concepto. Y justamente Castoriadis lo que hace es lleva esto a otra dimensión. Él trata los imaginarios sociales como un concepto más amplio, un conjunto profundo y estructural de significados que dan sentido a la sociedad entera. O sea, es el mismo tipo de concepto, pero mucho más ampliado. El anterior se refería nada más que a grupos, que ciertos grupos actuaban de esa manera. Castoriadis lo lleva a un nivel superior. Entonces se plantea esto: ¿por qué lo real es real y por qué lo irreal es irreal? Recordemos que desde el punto de vista de lo irreal sería falso. Sería una negación de lo que es real, es falso, es mentira. Entonces, se establece que de todo el conocimiento, hay una parte del conocimiento que se cierra sobre sí mismo y se establece como real. Lo que yo digo, lo que yo defiendo, los valores que llevo adelante son los verdaderos. Por lo tanto, el resto es irreal y no es verdadero, termina siendo falso o irrelevante. ¿Por qué? Porque lo real hace su pequeño grupo y nomina al resto estamos hablando de un espacio amplio, un espacio de convivencia o lo que sea, ¿no? O un espacio ideológico. Lo real nomina al resto, entonces como lo real se instala como la verdad, todo el resto, los pensamientos, son irreales y falsos, ¿no? Acá estamos recalcando un poquito, ¿no?, lo que estábamos viendo. Potencias creadoras de la sociedad se imponen sobre lo real y lo racional, ¿no? El imaginario. Pero quería dejar en claro esto. Lo real es una parte del espectro que se fortalece y domina al resto. No mina, o sea, nombra, designa al resto del espacio como irreal. Bueno, acá hay un poquito una cuestión un poco biográfica. Dice que lo real está instituido y significado por lo imaginario social. Entonces, si Castoriadis plantea, sí, lo real es un aspecto, ¿no?, que se define a sí mismo como real. Pero Castoriadis dice que lo real está instituido por el imaginario social. Lo imaginario en realidad es lo que compone y de alguna manera inventa lo real. Dice, no existe una realidad humana pura o natural, sino que está constituida a través de significaciones imaginarias sociales, valores, símbolos, instituciones, que la psique colectiva crea para dar sentido al mundo. La realidad no es algo dado, sino una creación del imaginario colectivo que se materializa. Entonces, para Castoriadis, la realidad existe porque los imaginarios sociales la construyen. Esta fuerza de la psiquis colectiva, o sea, la psiquis individual, pero la psiquis cuando la sociedad se maneja como si fuera un solo cuerpo. Esa es la idea, esa es la psiquis colectiva, como lo dice Castoriadis, construye algo que va a definir como lo real, ¿no? Pero en realidad, basándonos en el marquito que habíamos visto antes, en realidad sabemos que existen otras formas de pensar, otras formas de institucionalizar realidades en otro lado, pero cada grupo de alguna manera marca lo que es real y lo que es irreal. Por eso estaba la idea de que lo real, de la existencia del imaginario, ¿no? De lo simbólico, el campo de lo simbólico. Entonces se decía que lo imaginario era tan real, defendiendo lo imaginario, ¿no? Lo imaginario era tan real como lo real. Pero resulta que después, basado en esto, en esta idea de que lo imaginario es lo que designa que es lo real, se puede llegar a pensar que lo real es tan imaginario como lo imaginario. Y se puede dar un paso más también, en que si lo que hay es todo imaginario, que de alguna manera designa lo que es real, eh, podemos decir también que el campo, que lo único que existe en realidad es lo imaginario, y que la realidad
es toda una invención del imaginario. Una invención que se concretiza, se estructura, no es una mera fantasía, es una construcción mucho más fuerte. Por lo tanto, la realidad termina siendo menos real que el imaginario. Es bastante confuso por ahí esto, pero bueno, habrá que masticarlo, masticarlo un poco, ¿no? Eh, Trato de ser lo más claro posible. Entonces volvemos otra vez al tema este de las dos formas de pensar y cómo eso se puede desarrollar más todavía, ¿no? Entonces, el pensamiento empírico, técnico, racional está dado por el logos, que dijimos que era un tipo de relato verdadero, ¿no? Y lógico, comprobable. Y por el otro lado, simbólico, mitológico, mágico, dado por un relato que tenía mucho de fantasía, ¿no? Por lo tanto, era irreal. O sea, si el primero se instala como real, considera el imaginario como irreal. Y el otro, si se instala como verdad, instala al simbólico como una fantasía. El primero va a derivar en la ciencia, que se considera una verdad, a pesar de que Karl Popper dice que para que algo sea científico tiene que ser falsable. Y sí, es falsable, pero es una forma metodológica. La ciencia tiene que ser falsable. Siempre tiene que haber la posibilidad de que estudios que van a venir terminen diciendo que lo que ahora es considerado como una verdad científica se pueda caer. Si eso no se puede caer, no es un conocimiento científico en la visión de Karl Popper. Entonces es dogma, pertenece al otro registro, ¿no? Pero la ciencia se instala como una verdad provisoria desde el punto de vista de la epistemología, sería como una verdad provisoria de esa epistemología, de esa línea epistemológica, como una verdad provisoria. Pero es justamente la característica de la ciencia, ¿no? Poder ser falsable, poder que venga un Einstein y que tire por debajo la concepción de Newton, por ejemplo, ¿no? Eso sería. Lo de Newton sirve hasta acá. A partir de acá viene Einstein y dice, no, lo de Newton no vale, lo que vale, en realidad la explicación más correcta sería esta, y la posibilidad de que el día de mañana venga otra teoría y así sucesivamente, ¿no? De hecho, ya ha pasado, ya pasó con la relatividad también. Entonces, en el otro campo tenemos a la religión, pero también tenemos a los imaginarios de los estados nacionales, por ejemplo. Nosotros hablamos algo de esto. Nosotros nos sentimos argentinos, pero bueno, eso no pertenece sí, pertenece a una racionalidad también, porque decimos, la Argentina tiene estos límites, tiene estas costumbres, pero también son cuestiones coyunturales. Hay un mecanismo simbólico que hace que la gente sea argentina o que sea uruguaya o que sea boliviana, eh, que supera también el tema de lo político, por supuesto, porque los límites de los países van cambiando, se van agrandando, se van achicando, ¿no? O van desapareciendo o van apareciendo. Y eso es el manejo de lo simbólico, de los símbolos, pero no solamente de los emblemas, como decir el escudo nacional es el símbolo, no, no, hay símbolos que son más profundos y que tienen que ver con la necesidad de las identidades. Construir identidades es una obra de ingeniería social muy importante y la vemos permanentemente como ciertos países se ocupan más que otros de construcción de identidades, generar símbolos para que la gente los siga y se sienta identificado. Y son cuestiones muy reales porque todos nos sentimos argentinos y vemos la bandera en el extranjero y nos emociona y vemos tal cosa, escuchamos un tango, eso es concretamente, es real, el sentimiento es real, real pero simbólico. Entonces, lo simbólico es muy profundo, es muy importante cuando logra aprender. Muchas cosas también han querido ser profundas y terminan no siendo aceptadas por la gente, ahora, en este momento, por ahí en el futuro sí. Por eso los símbolos tenemos que considerar que no son cosas estáticas, sino cosas totalmente dinámicas. Hay símbolos muy antiguos que siguen teniendo fuerza y otros símbolos antiguos que han cambiado la significación y han permanecido porque justamente han cambiado y no han permanecido. Y hay otros que han desaparecido también, ¿no? Se han quedado en el camino. Y esto también tiene que ver, por supuesto, con el tema del fútbol tan importante en esta ciudad, ¿no?
sabemos lo que son los hinchas de fútbol de un equipo o de otro equipo, ¿no? Tiene que ver con esto, la identidad, la construcción de la identidad. Son elementos muy profundos que se pueden tocar desde un nivel humano de administrar. Eh, Como le decía, a veces eso cuaja y a veces no tanto, ¿no? Entonces, el pensamiento racional, para cerrar un poquito la idea, el pensamiento racional designa, observa y demuestra. Está basado en un conocimiento matemático, ¿no? Justamente todo esto viene a partir de René Descartes. Descartes es el que establece este tipo de cosas y después se va construyendo todo ahí, ¿no? Descartes hablaba de un conocimiento basado estrictamente en la matemática y ese es el camino que siguió la ciencia. De hecho, cuando Newton escribe su gran obra, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, ahí está todo, es filosofía natural. Principios matemáticos de filosofía, parecen hasta contradictorios, siendo que Descartes descartó el hecho del pensamiento de que no sea matemático, ¿no? Del pensamiento filosófico, porque eran todas mentiras, por así decir, falsedades. Él estaba criticando justamente a la escolástica y al pensamiento renacentista también, ¿no? Que tenía muchos de estos elementos. Entonces, y después tenemos el pensamiento simbólico. Simboliza, incluye y relata. El mito eso es lo que hace. Y después vamos a verlo de un poco más fino a todo esto. ¿Por qué el tema de la palabra incluye? Porque justamente el pensamiento científico trata de separar las cosas y analizarlas separadas. Después construye estructuras, pero el pensamiento simbólico construye a partir del consenso sobre las cosas y relata a través de los mitos, de los cuentos o directamente desde nuestras locuciones cotidianas también. Estaríamos haciendo una especie de mitología. Nosotros damos cuenta de lo que es el mundo, queremos darle significado, sentido a la realidad. No son mitos formalmente, pero también pertenecen, esa forma de ver el mundo y de relatar nuestra, eh, también tiene que ver con este campo. Estos dos aspectos del pensamiento son componentes fundamentales en el estudio de la lingüística, ya que el lenguaje humano entrelaza la estructura lógica, racional, con la capacidad de crear significado a través de los símbolos. Vamos a definir brevemente símbolo, después lo vamos a retomar. Símbolo es una palabra que viene del latín y también viene del griego, ¿no? Y significa contraseña. El símbolo era algo como esos viejos corazoncitos que se rompen y uno lleva uno de la pareja y la otra lleva el otro componente de la pareja, ¿no? Estos corazoncitos del amor. Eso sería, es un pacto. Después, cómo se unen, estarían confirmando el pacto entre esas dos personas. Eso era originalmente el símbolo en los contratos. Se hacía un contrato, se hacía un pacto comercial y cada uno se llevaba un pedazo, por ejemplo, de una ánfora y cuando se juntaban significaba de que esa era la llave de que había que cumplir el pacto, ¿no? Que entre los dos habían hecho un todo, que era el pacto. Eso era. Símbolo está formado por el prefijo sería sin, que quiere decir junto, eh, y balein. Balein quiere decir lanzar. Lanzar juntos significa unir. Los pactos unen, el símbolo une cosas, une otro símbolo y otro significado. Justamente la búsqueda de significados, ¿no? Dice, en referencia a los dos mitades de un objeto que se unían para formar un pacto, que es lo que estaba diciendo. Luego pasó de ser un objeto físico a representar, dice una conversación, a una idea o concepto de valor abstracto, que es como nosotros ya lo tenemos. Curiosamente, la palabra sim y baleim significa lanzar juntos. El año pasado, cuando dimos el tema y el año anterior también, que trabajamos el tema del diablo, vimos eh, que hay una palabra, diablo, significa baleim también. Dia es en el medio y baleim es lanzar, lanzar en el medio.
porque justamente era un elemento de discordia. Esa palabra hablaba de un elemento discordante que separa. Este sea al revés, así que de alguna manera, etimológicamente, no en el uso, no en el uso nuestro, pero etimológicamente la palabra símbolo sería el antónimo de la palabra diablo, sería así. Pero es nada más que una curiosidad como para cerrar la clase. Así que bueno, por acá, hasta acá la clase de hoy. Espero que hayan entendido algo y me hayan entendido algo. Yo soy muy difícil, eh, por ahí explico, la complico mucho. Y que haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima.